Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estoy visitando la Feria del Libro en Cumbayá, donde se estará presentando también la editorial Zona Acuario con la revista número 100 DL. Vamos a visitar tanto este stand como algún otro interesante que podamos encontrar. Así que acompáñenme. La Feria del Libro Quito 2022 se realizó en la parroquia Cumbayá del Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones del Centro Comercial Paseo San Francisco. Para ingresar debías adquirir tu boleto que costaba $1.50. En compañía de mi familia visitamos este lugar en su último día de feria. Al ingresar, no puedo negar que me sorprendió los pocos stands que se avistaban. A diferencia de otras ocasiones, esta vez había poco para ver. No sé si sería por tratarse del último día, pero honestamente me esperaban muchos más stands. Ya que iba en compañía de mi hija, ella fue la primera en ver los stands de libros infantiles, donde había una amplia variedad de títulos y tipos. Libros de cuentos, algunos con realidad aumentada. En otro de los stands encontré algunos mangas como Dragon Ball, Capitán Tsubasa o Supercampeones, Saint Seiya y hasta un título sobre Yamcha. Tenían promociones disponibles. También había cuentos de Batman y otros títulos más. Había un pequeño set para fotos donde mi niña aprovechó para jugar. La librería Conde Mosca fue uno de los stands que tenía más concurrencia, dado que había ofertas de hasta $1 o 50% de descuento en distintos libros. Lo que más predominaba era material infantil, donde había casi los mismos títulos de otros lugares. La Universidad Andina Simón Bolívar también mostró su material y una banca con una estatua para fotografías. También había otras pequeñas mesas con económicas variedades de cuentos clásicos. Ya aquí comenzamos a ver editoriales locales, con gran cantidad de títulos para niños y jóvenes. Mostraban catálogos con colecciones que comprendían los años 2022, 2023 y 2024. La presencia de material cristiano también estuvo, con piezas de adornos hogareños, Biblias, bestsellers, novelas y Biblias ilustradas para niños y jóvenes. De lo más relevante que vi fue un manga en varios tomos. Por supuesto, no falta el deporte, ya que estamos en días del Mundial Qatar 2022, se ven álbumes de los diferentes mundiales, así como otros productos relacionados, balón, camisetas, figuras de las mascotas, entre otros. En la mesa del artista estaba una chica realizando caricaturas en vivo, mismos que lo hacía muy bien.
con distintas técnicas. Aquí vemos cómo dibuja a una cliente. La editorial Libreza también mostraba su variedad de títulos ecuatorianos. Otra de las salas disponibles era la de Cuentacuentos, donde nos sentamos a disfrutar un rato del show por parte de diferentes autores. ¿Qué hizo Tiburcio? Y el toro lo agarró y ¡zas! Lo abrió de aquí hasta aquí. Cuando la mamá lo vio, lo único que atinó fue a meterlo en la máquina de coser. ¡Zas! ¡Zas! Y quedó cerradito. Pero duró un tiempo en recuperarse. Tiburcio, estás muy débil. No salgas la próxima vez que se vistió para salir. Por favor, Tiburcio, no salgas, que te puedes quedar dormido y te puede pasar cualquier cosa. Tú tienes que contestarle lo que te pregunta, porque clarito te está preguntando. Ya por último, llegamos al stand de Zona Acuario para buscar lo que principalmente quería tener, la revista Elle. Lo primero que encontramos fue una estatua del personaje Capitán Escudo en lo alto de una vitrina. Ofrecían figuras pequeñas y exclusivas del mismo personaje y varios artículos más. Tenían promociones de varias revistas a un muy buen precio, de las cuales mi hija aprovechó para seguir sumando a su colección. En este stand hubo la presencia del Comic Club Guayaquil, mostrando material de su autoría y títulos de Marvel, DC, entre otros. Veamos algunos de ellos. No pude comprar mucho material para mí, porque mi bolsillo fue acaparado por mis amores. Así que solo me compré mi ejemplar número 100 de la revista Elle. Y este es, amigas y amigos, todo el recorrido por la Feria del Libro en Cumbayá. Mi familia y yo pasamos un día bonito paseando por el centro comercial luego de esta visita. Les invito a que si tienen la oportunidad, frecuenten estos lugares y estas ferias en familia, para que así nuestros hijos tengan la cultura de la lectura y su conocimiento se amplíe mucho más. La familia es lo más importante que tenemos en esta tierra y a Dios gracias por ella. Nos vemos próximamente. Bendiciones para todos.